Hola a todos, soy Milton Afanador de Dos Entes Magazine Arte y Cultura y hoy nos encontramos con el maestro Carlos Prada, quien nos va a comentar sobre sus procesos y su coleccionismo y cómo su trabajo es memoria de los procesos de los artistas y de las muestras de arte que se han realizado en nuestro territorio. Jimmy, presentemos al maestro Carlos. Bueno, realmente para nosotros es un gran honor porque es la primera vez que lo podemos entrevistar acá en Docentes Magazine Arte y Cultura en sus 6 temporadas y pues precisamente el maestro pues lo podríamos considerar como uno de los grandes conocedores del arte precisamente en Santander y una persona idónea para hablar pues acerca del tema del coleccionismo, pero queremos precisamente que el maestro pues sea quien se presente y esa es la primera pregunta. ¿Quién es Carlos Prada? Prada Hernández es un bumangués de tiempo completo. Me he movido poco de mi territorio, he estado muy pendiente de lo que me ha tocado vivir para ayudar a construir esta ciudad en los casi 72 años que tengo de vida terrestre. Entonces, me he dedicado a todo lo que es la cultura en general, entendiéndose en el término perfecto de la traducción de cultura. Para mí es muy importante un reinado de belleza, es muy importante una actividad en un barrio, es muy importante el manejo de mis vecinos y desde luego me dediqué al arte, a las artes plásticas sobre todo, desde 1970. Siempre he sido muy inquieto por todo lo que es la actividad humana en su aspecto. El humanismo lo heredé de Mario Hernández Prada, cuando fue mi maestro por allá por los años 70, y luego he tenido varias formaciones respecto al humanismo. Pero ya, digamos que desde mi nacimiento, mi vida estaba como dedicada a eso, al humanismo. Un artista y un interesado en la memoria. Maestro, muchísimas gracias por estar aquí en Docentes Magazine Arte y Cultura. Hoy en esta primera entrevista, como lo menciona Jimmy, pero que va a ser la primera de muchas, porque nos interesa mucho todo el trabajo que usted está haciendo por el arte en nuestra ciudad. Jimmy, ¿qué más preguntas tenemos para el maestro Carlos? Mencionaba al inicio, pues el maestro Carlos Prada es uno de los expertos en el tema del coleccionismo y quisiéramos preguntarle por qué vale la pena pues que cualquier persona que de pronto no tenga conocimiento sobre el arte pues haga coleccionismo en Santander. ¿Por qué es importante el tema del coleccionismo? ¿Por qué es importante invitar a la gente pues a comprar obras pues de sus artistas? Yo soy quien debo darle las gracias a ustedes por haberme invitado y para mí es muy grato estar acá. He seguido mucho ese trabajo que han mantenido durante algún tiempo ustedes y estoy muy agradecido de estar acá. El ser humano inicia diferentes procesos en su recorrido y es la curiosidad que él siente por los objetos a los cuales llega a tener acceso. Desde muy niño, el ser humano empieza a guardarlas, en mi época, pues, las maras de cristal, y se va apropiando de ellas, se va apropiando de sus juguetes, se va apropiando de ciertos elementos que empiezan a formar su mundo. Algunos de los seres humanos empiezan a coleccionar sin entender aún ese término, pero empiezan a guardar, a proteger. Ya tengo una mara amarilla, entonces voy a tener una azul, voy a tener una verde, voy a tener una de otro color, y empieza a darle el sentido a esa colección y a apropiarse de ella. Luego llega la época de estudios y empieza uno a coleccionar amigos. El niño en el colegio, en el jardín, a mí me tocó vivir la primaria, no el jardín ni nada de eso. Uno empieza a coleccionar amigos y pasa exactamente lo mismo que con los objetos. Bueno, ya tengo este amigo, me voy a hacer amigo de ese otro, de esa niña, de aquel, y empieza uno a coleccionarlos, a cuidarlos,
para tratar de integrarse con ellos y de darles a conocer quién soy, para que ellos puedan también aceptarme en la medida en que yo quiero que me acepten. Luego, cuando llega ya la juventud, pues empiezan otros procesos, que son coleccionar novias, coleccionar amigos muy, muy íntimos. La misma familia tiene un proceso de selección, así uno no quiera, uno siempre es más amigo de un primo o de una prima que de aquel otro, que de aquella otra, ¿cierto? Y lo mismo pasa con los vecinos y con los profesores, que ya empieza la relación alumno-profesor, ya esa relación se va volviendo, más que docente-alumno, se va volviendo de amistad. De ahí que cuando uno entiende qué es lo que está estudiando, esa amistad se vuelve más unida y uno llega a validar esa materia adecuadamente, ¿cierto? Ya en el caso de las personas que empiezan a coleccionar cosas porque a su mente ha llegado la palabra colección, empiezan a seleccionar, voy a coleccionar, si es arte, voy a coleccionar obras de artistas santanderianos, ya hay una selección, ¿cierto? Y empieza, más que curaduría, empieza es una selección de los artistas. Quiero seleccionar artistas que ya tengan cierta edad y quiero seleccionar determinadas obras que pueden ser trascendentes o que identifican a ese artista. Es más o menos como ese proceso. Me gustaría que nos hablara un poco pues acerca de la exposición que en este momento pues se encuentra. De hecho, lo hemos visto pues bastante inquieto. También esto pues ha estado pues aceptando muchas entrevistas pues hablando de esta exposición. Me gustaría que nos hablara de colección de paredes. Se inicia en los años 70, cuando entro a la Escuela de Bellas Artes, entonces se llamaba Instituto Santanderiano de Cultura, quedaba en lo que hoy es el Centro Comercial Panamá, calle 37, carrera 16 en Bucaramanga. Alguien me regala un afiche de una exposición de los pocos sitios que habían en Bucaramanga en ese momento, 2 o 3 sitios únicamente. Y yo lo guardé porque me gustó la gráfica que tenía y me gustó el afiche. No digo que tomé el sentido de colección, simplemente me gustó y lo guardé. Me apropié de él adecuadamente, lo colgué en una de las paredes de mi habitación. Y luego ya viene, en el año 71, venía esporádicamente a Bucaramanga David Consuegra, llegaba al INSAC, se reunía con los alumnos, con los maestros, con Mario Hernández Prada, con Humberto Delgado, con los maestros que estaban en ese momento ahí, y yo me fui haciendo amigo de él. Ya empecé yo como a coleccionar profesores, ¿cierto? Me fui haciendo amigo de él y él empezó reuniéndose conmigo cada vez que venía a Bucaramanga, y en alguna oportunidad a finales de 1971 me llama. Los números telefónicos en ese entonces eran de 4 o 5 dígitos, no habían celulares desde luego ni computadores. Me llama y me dice: Carlos, no se me pierde este fin de semana, voy a Bucaramanga y le llevo un obsequio. Vino a Bucaramanga y me trajo exactamente el 21 de diciembre de 1971, y lo sé porque tengo marcada la fecha en el afiche, el elemento que él hizo para conmemorar los 350 años de Bucaramanga, encargo de la alcaldía de ese entonces. Él me dijo: hice 2 copias, una para el alcalde y la suya, esta es la suya. Para mí eso marcó un inicio de algo que fue empezar a guardar cosas de artistas. En ese caso, un afiche de un maestro muy reconocido en el momento, a quien ya uno empezaba a admirar y a identificar dentro de los diseñadores. Era una disciplina que no conocíamos mucho. Y así inició. Luego, en el año 72,
mi profesora de pintura al fresco me dice, yo lo veo a usted muy inquieto porque no me ayuda a hacer una exposición de mi obra, y me mostró la obra. Y yo me fui al Centro Colombo Americano, tenía 2, 3 años de creado, y realicé allí la primera exposición de la que yo recuerdo, la exposición de Floralba García y sus acrílicos. En el año siguiente ya hice la primera curaduría en la Alianza Francesa, que también tenía pocos años de creada, que fue de Daniel Guerrero, un compañero de estudios. Y de cada cosa yo iba guardando un afiche. Lamentablemente el de Floralba García lo tengo en este momento un poquito enredado, no lo he podido exhibir. Existe todavía el afiche, pero no lo he podido mostrar todavía. Ya será en alguna de las salas donde voy a hacer ese mostrario. Y de ahí en adelante empezó una serie de recolección de afiches, no solo de arte, sino de reinados, de procesiones de Semana Santa, de talleres de diferente tipo, de desfiles de autos antiguos, en fin, de muchas cosas. Y llegué a coleccionar también 2 o 3 afiches de políticos, que desafortunadamente me deshice de ellos hace 2 o 3 años, cuando no tenía ni idea que yo tenía una colección tan grande. Usted mencionaba pues allá varios artistas, nos gustaría de pronto que nos comentara alguna anécdota pues que haya tenido con alguno de ellos, porque sabemos que usted no solamente pues ha conocido artistas de acá de Santander, sino también de todo el país, ¿no? De pronto alguna anécdota que haya tenido con algún artista que de pronto usted recuerde con cariño y que perfectamente la pudiera compartir pues con todas las personas que en este momento pues están apreciando esta entrevista. Bueno, anécdotas hay muchas, con cada persona se van desarrollando cantidad de experiencias de vida en ese continuo y permanente visitar a los artistas. En algún momento Lucila González Aranda me dice, ¿y cómo debemos clasificarlo a usted? ¿Como artista, como periodista, como historiador? Le dije, no, yo soy más un investigador de tipo cultural. Y ella me bautizó investigador cultural. Creo que nacía ese término, esa conjunción de palabras acá en la región en ese momento, hace muchos años. Porque yo me dediqué a conocer los artistas, sabía de alguien y me iba a su taller a visitarlo, me hacía amigo del artista, empezaba a conocer su vida, su entorno familiar, su entorno íntimo. Me quedaba muchas veces en sus casas, compartíamos alguna cerveza, compartíamos alguna parranda, compartíamos los amigos. Entonces, de esa manera yo podía descubrir esa vida íntima del artista que muy pocos tienen ese grato placer de llegar a conocer, porque la gente llega a conocer una obra colgada en una galería o en una exposición, pero no llega a conocer el por qué nace esa obra. Y hay muchas razones para que una obra nazca en la mente de un artista y luego sea una realidad física. Anécdotas, como le cuento, hay muchas. Sería difícil en este momento recordar alguna especial, pero se presentaron dificultades en el transcurrir de la vida, personas que, digamos, en su momento no compartíamos afinidades, llegaron a ser, yo diría que casi contradictores míos, pero con el tiempo eso se volvía un reto para mí y yo quería hacerme amigo de esas personas, porque tenía que, digamos, de alguna manera hacerle ver que yo no representaba un problema para su labor, sino más bien podría ser un apoyo en esa labor que él estaba ejecutando. Entonces, a partir de todo eso, son muchísimas las anécdotas, ¿cierto?, que se van presentando. Hay una sucedida con Álvaro Salamanca, un pintor conocido acá de la región, que lamentablemente nos dejó muy temprano. Venía él en un bus de Soto La Joya por la carrera 18, norte-sur, llegando a Telecom, donde hoy queda Movistar. Y yo iba por la calle subiendo, ya había pasado la carrera 18,
y él me gritó desde el bus, Carlos Prada, y yo volteé a mirar y era Álvaro. Les cuento que yo no me hablaba con él, habíamos tenido algún problema y nos habíamos alejado un poco y no nos hablábamos, así, literalmente. Al ver que él me saludó de esa manera, pues yo también lo saludé con alegría, él se bajó del bus y de una vez entró a contarme que se iba para los Estados Unidos y no sabía si iba a regresar, que quería dejar en mi poder, porque sabía que yo lo iba a cuidar, todo su archivo de catálogos, de cartas, de documentos. Y yo le dije pues que para mí era un honor entrar a ser el guarda de todo eso. Y él me hizo entrega de todo eso. Incluso montones de dibujos de taller, más de 100 dibujos de taller, en hojas de papel de cuaderno, en diferentes papeles, en papel periódico, en papel mantequilla, en cartones, de cajas, bueno, distintos soportes. Me entregó todo ese tesoro y tal vez ahí empieza el sentido de colección de lo que yo había venido guardando. Usted menciona hace poco a Lucila González. Nos gustaría saber un poco acerca de ese trabajo que usted desarrolló con ella y con el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga. Yo conocí a Lucila González en el año 82, cuando pude dirigir la Casa de la Cultura Custodio García Rovira durante algunos meses. Ella estaba ahí diagonal a la casa, en la Casa de Bolívar, yo la visitaba y nos fuimos haciendo amigos. Ella me presentó por primera vez a un señor ya de cierta edad, muy curioso, que llegó a su oficina con una caja de cartón amarrada con cabullas y con una serie de elementos adentro, y Lucila me dijo, mire Carlos, mire esto. Y este señor empezó a sacar los objetos y él decía con mucha inquietud y curiosidad, ¿esto sí se puede considerar arte? Nosotros, Lucila y yo, quedamos estupefactos ante la obra de Luis Ernesto Parra. Ella inmediatamente llamó a Beatriz González a Bogotá, le habló de él y ese fue el inicio de Luis Ernesto Parra. Así que los inicios con Lucila González desde el principio fueron de solidaridad, de amistad, de compartir, de mostrarme, de enseñarme, porque yo aprendí mucho con ella. Y ahí inicia toda una labor de entrar a conocer uno al ser humano. Llegué a conocerla, la visité muchas veces en su casa, en el Parque Turbay. Ahí estaba Beatriz, con ella hablábamos los tres, nos reuníamos horas y horas a hablar. Empecé a investigar sobre su papá, Valentín González, había sido gobernador de Santander, era hermano masón, es decir, había una cantidad de afinidades con ellos que me llevó a mantener esa relación en el tiempo y en el espacio con Lucila González. Cuando en algún momento me llaman para que me asocie al museo, yo ya había hecho labores de donación al museo sin ser socio del museo. Había donado la obra de Álvaro Salamanca, la obra de Óscar Salamanca y otras obras a la colección. Permanentemente, ellas sabían que yo coleccionaba arte, permanentemente me solicitaban piezas de Luis Alberto Acuña, de distintos artistas, incluso Obregón, Botero, porque llegué a tener de todos ellos. Y mantenía una relación, pero no era socio del museo. Alguien de la Junta me llama y me dice, queremos que usted sea socio del museo, porque queremos que sea el próximo curador que se seleccione entre los asambleístas. Y así fue. Esa fue mi entrada al museo, no recuerdo el año. Yo tenía en ese momento una labor contratada con la Casa del Libro Total, en donde estuve 8 años, pero llegó el momento en que tuve que dejar Casa del Libro Total y entregarme a la labor en el Museo de Curador. Luego, al terminar mi periodo de junta directiva como curador, entregué el cargo y pasé a ser el conservador de la colección. Total que mi conocimiento del museo
y de Lucila González Aranda como la mujer que mantuvo el Museo de Arte Moderno en un gran nivel durante cerca de 30 años, es mucho. Ella se esforzó muchísimo por tener un nivel criticado por muchos, alabado por otros. La historia lo dirá, como decía Germán Ferrer, la historia tiene un sedazo, que es el que permite llegar a conclusiones muy importantes en la vida de una institución o de una persona. Bueno, maestro, ya mencionó precisamente pues a otra institución con la que usted ha desarrollado varias labores como investigador cultural, que es precisamente la Casa del Libro Total. Nos gustaría que nos hablara un poco acerca de todos los diferentes proyectos y también acerca de sus publicaciones, porque usted ha publicado varios libros pues, relacionados con el tema del arte. Accidente a laborar en la Casa del Libro Total. Conocí el proyecto desde cuando se estaba creando a través de Yolanda Hasbón. Ella nos invitó a varias personas, amigos de ella, a su apartamento en la parte alta de Cabecera, para contarnos que se iniciaba un gran proyecto en la ciudad que se llamaba la Casa del Libro Total. Uno no alcanzaba a entender en ese momento la Casa del Libro Total, no alcanzaba uno a entender qué quería decir eso. Ella se esforzó por explicarnos y empecé yo a acompañar a Yolanda en esos procesos cuando hizo la primera exposición que se hizo en la casa de Segundo a Helvis. Le presenté coleccionistas, le conseguí obras, le hice algo de curaduría, pues diciéndole esta obra no es original, cosas de esas, ¿no? Porque queda oculto dentro de la obra al concluirla. Eso me fue permitiendo empezar a desarrollar esa labor que se inició en algún momento con Lucila González Aranda, cuando ella me llamó una vez y me dijo, quiero que me ayude a revisar esta obra, a ver si es de Elvis, porque tengo dudas. Y yo la asesoré en ese momento y ella me dijo, enséñeme porque usted sé cómo fue capaz de descubrir enseguida que sí era original. Entonces le fui explicando el por qué. Yo había conocido a Elvis siendo yo muy niño, lo pude tratar de visita yo cuando iba para la Camacho Carreño a estudiar, tendría 7 años, y yo era el niño curioso que se paraba en la ventana a mirarlo pintar, y él me hablaba y me decía, siga, y yo le decía, no puedo porque voy para la escuela, ¿cierto? Y él volteaba el caballete con la pintura hacia mí para que yo lo mirara pintar. Ese fue mi primer maestro, digámoslo. Entonces yo aprendí a reconocer muy bien la obra de Agel, ese adentrarme en ese mundo de él. Para mí es el más grande retratista de la región que existe, es el padre de la pintura en Santander, en contra de otras cosas que se diga, y que conste, no es santanderiano. Se especuló mucho tiempo que era venezolano, que era cucuteño, hasta que descubrí su partida de bautizo en Rubio, Venezuela, a partir de una información que él mismo da en su partida de matrimonio. Eso es otra historia. Y entonces empecé con Lucila a enseñarle eso hasta que ella en algún momento expidió un documento que yo necesité, donde dice que yo soy especialista en el arte santanderiano, y que tengo la idoneidad para certificar si una obra es o no es original. Documento que con el tiempo, ante las leyes colombianas, se fue desechando, porque ya por derechos de autor uno no puede certificar autenticidad de una obra, salvo que ya esté dentro de los 80 años que el Acuerdo de Cartagena exige. Entonces pasé a hacer avalúos, y los avalúos con mayor razón, soy experto en ellos, tengo que decirlo, porque vi construir las obras de muchos artistas y pude saber cómo ellos ejecutaban cierto manejo, cada uno de diferentes formas para llegar a evaluar una de sus obras. Magazine, nos encontramos con el maestro Carlos Prada, quien a través de su memoria, sus manos, su ojo crítico, ha hecho un proceso de coleccionismo
para que nosotros, las nuevas generaciones, podamos conocer la historia del arte de nuestra región. Un conocedor experto y evaluador y valorador de los procesos artísticos. Maestro, ha sido para nosotros, docentes Magazine Arte y Cultura, un placer tenerlo aquí. Queremos que esta sea la primera de muchas o el primero de muchos encuentros para que sigamos hablando. Vamos a invitarlo a un ciclo de hablar del arte en Bucaramanga, para que sea usted, a través de su memoria, de su experiencia y del fogueo en los talleres de los artistas, quien nos ayude a recoger ese contexto histórico que es fundamental para todos los bumangueses y los santanderianos. Muchísimas gracias, maestro. Invite, por favor, a la exposición y cuéntenos sus redes sociales para las personas que quieran saber más sobre este maravilloso trabajo que usted viene realizando. Quiero insistir en mi gratitud hacia ustedes por haberme invitado y quedo en deuda, como siempre le digo a mis amigos y a las personas que conozco, vayan apuntándome ahí en algún lado esa deuda. El proyecto de la colección de los afiches son 300 afiches y lo dividí en 2 ciclos. El primer ciclo ya está definido, que son 4 exposiciones. La primera en la Casa Custodio García Rovira durante lo que queda del mes de febrero, que está en este momento. La segunda en la Casa Cultural El Solar, desde el 15 de marzo hasta finales de mes. La tercera durante todo el mes de abril en la Alianza Colombo-Francesa. Y la cuarta durante todo el mes de mayo en la Casa del Libro Total. Ese es el primer ciclo, del cual quiero extender una invitación muy especial a todos aquellos que nos escuchen, a todos aquellos que están pendientes de los programas culturales o a los que llegan por primera vez a escuchar un programa de estos, para que se den cuenta para qué sirve amontonar cosas. Esas cosas que de pronto las familias dicen, eso es basura, eso es para botar, deshágase de eso. Esas cosas sirven después para transmitir conocimiento, para enseñar a otras personas qué se hizo durante determinado tiempo en una región como Bucaramanga. Bueno, maestro, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Realmente es un honor y pues nos hizo viajar en el tiempo, ¿no? Yo creo que nos hizo retroceder por lo menos 50 años, pues para conocer un poco esa Bucaramanga antigua que sigue estando vigente y que afortunadamente pues encuentra su legado, pues para poder conocer un poco pues acerca de qué sucedió pues con muchos artistas y cuál fue el origen pues de muchas obras. Muchísimas gracias. Ya saben, los invitamos a que estén atentos de los procesos artísticos de nuestra región y a estar atentos también de todas las muestras que se van a hacer en Bucaramanga en el marco de socializar la exposición y la colección del maestro Carlos. Maestro, muchísimas gracias nuevamente, que tenga excelente jornada. Lo mismo para ustedes.